Lo que hemos visto hasta ahora en estos 4 días pasados sobre el nuevo programa es el inicio territorial de la iglesia en Jerusalén. Ahí inició la iglesia, las profecías de Isaías, de Joel, lo decían ambos en el capítulo 2, y después el libro de los Hechos lo confirma en el capítulo 2 también, el advenimiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el repartimiento de idiomas o de lenguas, la predicación de la palabra, y la palabra se esparce, hermanos, por muchos lugares. Así fue el plan de nuestro Dios. Hemos visto la expansión de ese evangelio a los alrededores. Ahora está en medio, ese país está en medio de territorio mayormente musulmán, sino enteramente, como lo vimos durante el audio durante la semana. Esos territorios musulmanes, los que abrazaron la iglesia apóstata, el catolicismo, se convirtieron en 2 puntos de oposición muy fuertes para el florecimiento del evangelio. Dicho sea de paso, para aquellos que se interesen un poco sobre el islamismo, encontré un dato bastante bueno para compartir. El islam comenzó en el año 622 de nuestra era cristiana. Y comenzó precisamente, hermanos, con Mahoma y sus descendientes. Esto fue en la Meca, lo que hoy en día es conocido como Arabia Saudita. Es bien interesante en su, aparición esta religión. Para mí es realmente un plagio, ¿verdad? Obviamente que se queda corto al verdadero evangelio. La palabra musulmán, ¿verdad?, significa rendimiento total o sometimiento total. Y ellos también son una iglesia o un cuerpo monoteísta que creen solamente en un solo Dios, al cual llaman Alá. Que es la misma raíz de donde tomamos nosotros para el nombre de Dios, ¿verdad? Elí. Y también ellos creen en varios profetas, entre ellos Noé, Abraham, Moisés, Jesús, al quien llaman Isi, y finalmente a Mahoma, el último de los profetas, según ellos, ¿verdad? A quien el ángel Ibri, supuestamente Gabriel, le dio la revelación del Corán. Y todo esto comienza 622 años después de Cristo, después de que el evangelio, hermanos, verdaderamente se había dado a conocer. Y como todos sabemos, hermanos, los árabes son, digamos, primos hermanos de los judíos, ¿verdad? Y siempre ha habido una constante riña, no solamente por territorio, sino también por derechos y sobre todo por cuestión de religión ahora. Y me pareció interesante ese dato, compartirlo ahora con ustedes. ¿Qué más hemos visto durante la semana? Pues la advertencia de Pablo y de los otros apóstoles sobre el apartamiento de la iglesia, es decir, la apostasía. Y lo vimos, hermanos, con extensos detalles. Llegó la apostasía a través de la violación a la organización establecida por Cristo, donde no querían ancianos o la pluralidad de los mismos, sino un solo obispo que gobernara varias diócesis o varias iglesias, cuando la enseñanza bíblica, según Hechos 14:23, es, hermanos, encomendar o establecer ancianos en cada congregación, ¿verdad? Así dice la palabra de nuestro Dios. Eso fue una de las situaciones, pero también la introducción de muchas doctrinas falsas, ¿verdad?, como las que nombra el apóstol Juan en sus 3 cartas apostólicas. Después vimos también, hermanos, que quien está detrás de todo esto, obviamente, es Satanás, detrás de toda esta maraña de falsas doctrinas y enseñanzas que el hombre, hermanos, ignorante de la palabra de Dios, o al rechazar la misma, pues se volvieron a estas fábulas ficticias y dañinas que ciegan la mentalidad, hermanos, y la visión del hombre. Ahora,
dijimos también en su momento que esto no es que a Dios se le salió de sus manos el plan. No, hermanos, Dios lo sabía. Dios realmente lo anticipó y lo profetizó. Vimos los versículos en Apocalipsis, también lo que escribió Pablo a los tesalonicenses. Vemos también, hermanos, lo que leímos a la carta a los Corintios. Todo esto, hermanos, Dios lo sabía. Es como realmente algo similar con lo que pasó con la creación del hombre, ¿verdad? Dios lo creó perfecto. Así fue la iglesia. Nació pura, con la doctrina verdadera. Y después, así como Dios creó al hombre, el hombre buscó sus propios males. La iglesia también, hermanos, apostató yendo tras caminos y doctrinas erróneas. Pero viene la palabra del Señor, tiene también la medicina, el bálsamo, el antídoto perfecto, hermanos, para hacernos regresar a la verdad. Nadie de ninguna manera, ¿verdad? Puede ignorar que Dios todavía está en control de toda la situación. Lo que la gran ramera hizo, también lo vimos durante estos últimos audios, hizo, hermanos, y también no solamente lo que hizo, pero lo que hará a los hijos de Dios, ¿verdad? Ella tuvo mucho poder, o tiene mucho poder dado por los mismos gobiernos humanos, para tratar de pues realmente desviar, de aminorar el trabajo de la iglesia fiel, para mantener en ignorancia, hermanos, a sus seguidores. Y por muchos siglos lo hizo, como lo vamos a ver. La historia misma habla de la edad oscura, la edad medieval, la edad oscura, donde se sabe muy poco. Pareciera ser que Satanás se creía vencedor completamente. Sin embargo, en el mismo libro de Apocalipsis se anticipó el triunfo del Cordero y de sus seguidores. Todo esto, hermanos, obrando sobre la bestia, sobre la ramera, sobre su profeta. El reino de Cristo es mucho más poderoso que lo que el hombre y el mismo Satanás pueden levantar. Y de esta manera, hermanos, se pronuncia un gran castigo para quienes desprecien la verdad y amen la mentira. Así es que en los años 1500, hermanos, vemos el despertar de algunos hombres queriendo buscar la verdad. Y quiero ser otra vez repetitivo en lo que estoy diciendo. No significa que en los subsecuentes 1500 años después del primer siglo no existió la iglesia o desapareció. Hay rasgos, hermanos, hay también en algunas historias, en los anales, en los vestigios muy antiguos, hermanos, existen grupos, ¿verdad?, que decían hacerse llamar solamente como Dios lo decía, cristianos. Hay documentos antiguos entre los años 1200 que han salido a la luz, donde había algunos letreros en alguna casa y decía no meramente Iglesia de Cristo, sino aquí se reúnen los hijos de Dios, ¿verdad? Obviamente, vuelvo a repetir, todo este tiempo estuvieron bajo la sombra por las amenazas constantes, hermanos, del clero católico, principalmente en todos estos países, y obviamente en el Medio Oriente, pues no se diga con el islamismo. Pero en 1500 años, hermanos, entonces surge un hombre, como todos sabemos, llamado Martín Lutero, que se rebeló al clero, y de ahí, hermanos, surge el atrevimiento por parte de otros. Ya décadas antes había otros que habían intentado, pero no tenían el ánimo suficiente, el poder para declarar lo que estaban ellos viendo. Y Martín Lutero, hermanos, inicia lo que el día de ayer veíamos que teníamos que aprender: la Reforma Protestante en 1521, colgando 95 tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania, retando al clero, al mismo Papa, a los sacerdotes, a discutir, ¿verdad?, sobre estas situaciones. Ahora, siempre se ha creído que Martín Lutero estaba buscando el nacimiento de la iglesia pura. Realmente esto no es así, la historia lo demuestra. Él estaba solamente harto de las exageraciones, pero no estaba buscando el regreso total a la Biblia. Después, más adelante, hermanos, nace otro grupo, los presbiterianos,
años con la doctrina de Juan Calvino, esto en 1562. Más adelante nace, hermanos, un grupo más, los episcopales, también llamados la Iglesia Anglicana. ¿Por qué anglicana? Bueno, porque esta es la iglesia nacional o estatal del país de Inglaterra. El rey Enrique VIII quería que el Vaticano, que el Papa le concediese el divorcio. Sin embargo, estos no quisieron. Este hombre se enojó tanto que simplemente cortó los nexos con el Vaticano, y entonces comenzó una nueva iglesia, la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, que cuando llegó a Estados Unidos recibió el nombre de iglesia anglicana episcopal. Y después, hermanos, ya esto fue en 1531, y más adelante ya tenemos el catolicismo, ya tenemos a los islámicos en Medio Oriente, ahora tenemos a los presbiterianos, sobre todo, hermanos, ahí en Alemania, ahora la iglesia episcopal en Inglaterra. Luego pasa el tiempo, hermanos, aproximadamente 250 años, y los hombres siguen viendo los mismos abusos que había antes con el clero católico, ahora en la iglesia anglicana. Y miran cómo los miembros de la realeza son beneficiados de muchas maneras. Esto, dicen ellos, es lo mismo que ocurrió hace 250, 300 años. Entonces buscan huir de Inglaterra por motivos, hermanos, religiosos, muchos de ellos. Y como estaba dándose también en ese tiempo, hermanos, el descubrimiento del nuevo continente, y los países europeos estaban enviando personas a poblar este continente, entonces muchos ingleses salen de Inglaterra con el propósito firme de ejercitar verdaderamente una verdadera doctrina, de ser libres, hermanos, de la propagación y la autoridad del hombre que no respeta a Cristo como cabeza de la iglesia. Y así nace un nuevo grupo en Estados Unidos llamado los metodistas, que muy pronto va a sufrir grandes divisiones porque seguían ellos adquiriendo el mismo método de organización humano, pero había hombres que tenían toda la intención de ya no seguir ese método. Estas son las cuatro principales denominaciones surgidas de la gran ramera: los luteranos, los presbiterianos, los episcopales o la iglesia anglicana y los metodistas, entre otros, pero estas son las primeras cuatro grandes ramas que se derivan de la gran ramera. Gracias por su atención, que el Señor le bendiga.